Quiero comenzar esta enseñanza con una pregunta que sé que puede cambiar tu vida. Y es la siguiente pregunta. ¿Crees que las palabras tienen poder? Es una pregunta aparentemente sencilla, pero es muy profunda. Mira lo que dice esta diapositiva. Las palabras tienen un poder impresionante en la vida de bendecir como también de maldecir. Habla de tal manera que tus palabras sean de bendición. Y creo que es aquí donde nos empieza a hablar la preciosa palabra de Dios sobre realmente, como dice acá, que nuestras palabras sean de bendición en vez de maldecir. Porque todos usamos palabras a diario, es una forma en la cual nos comunicamos. Algunos dicen otras palabras más que otros, algunos son un poco más cortos en las palabras. Pero ¿alguna vez te has detenido a pensar en el poder que tienen las palabras? Si estás pendiente allí, si alguna cosa le dices reanudar. Algunos cuando están hablando tienen muy marcada una grosería. No pueden hablar si no dicen esa grosería adelante. ¿Quieres saber cuál es? No, eso hace parte del viejo hombre. Pero usted y yo sabemos cuáles son esas groserías, que siempre va allí una frase y las personas no pueden hablar sin esa grosería. Otros, por el contrario, siempre que están hablando es que pereza, no quiero, estoy aburrido, qué fastidio, y un sinfín de palabras que decimos al azar, y en muchas ocasiones no prestamos atención al poder que hay detrás de esas palabras. Así es que si creemos que las palabras humanas pueden levantar o destruir a una persona, imagínate el poder que tiene la preciosa palabra de Dios. Por eso, la preciosa palabra de vida nos recuerda en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Es un versículo que tiene mucha fuerza. Imagínense que nos está diciendo que la muerte y la vida están en un impacto real en nuestra vida y en la de los demás. Y si esto es cierto con nuestras palabras humanas, ¿cuánto más con la palabra de Dios? La palabra de Dios no es cualquier palabra. No es simplemente un conjunto de letras o sonidos. Es una palabra viva, poderosa y eterna. Y eso es lo que nosotros debemos entender de parte de Dios. Que este manual de vidas, este manual de instrucciones, esta carta permanente de parte de Dios, es una palabra viva, poderosa y eterna. Por eso también la preciosa palabra de Dios nos recuerda en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la diferencia fundamental entre las palabras del hombre y la preciosa palabra de Dios. La nuestra palabra tiene límites, pero la palabra de vida, la palabra de Dios, es eterna, activa y capaz de transformar vidas. Así que prepárate, porque hoy Dios quiere hablarnos a través de su palabra. Si crees que estás listo para escucharla y dejar que la preciosa palabra de Dios nos transforme, oremos allí juntos y pongamos este tiempo delante de la presencia de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Dame un corazón enseñable, un corazón en el cual pueda aprender y en el cual tú hables a mi vida y a mi necesidad en especial. Y entender que tienes hoy algo muy especial para mi necesidad, en el nombre de Cristo Jesús. Te doy toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Y el mensaje de hoy
Tiene por título El poder transformador de la palabra de Dios. Claro que sí, hay un poder transformador. Esta preciosa palabra es un manual el cual nos deja unas enseñanzas magníficas, impresionantes. Acercamos a ella. Y es precisamente ese versículo que estábamos hablando, que es el versículo base del cual vamos a hablar hoy. La palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos 4:12 nos recuerda en esta hora y lo podemos leer juntos. Por favor, también allí en su Biblia pueda usted constatar. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Me encanta ese versículo. Yo amo la palabra de Dios, la palabra de vida. Por eso, lo primero que nos enseña o que podemos aprender de este versículo es la naturaleza de la palabra. Y aquí estamos aprendiendo en Hebreos 4:12, la primera parte es que nos dice que la palabra es viva. ¿Y qué más? Allí donde usted está, esté bien atento, es eficaz. Cuando nos dice que es viva, gloria a Dios, porque no es un libro muerto, sino que es la voz de Dios que sigue hablando hoy en día. Un libro que fue escrito hace cientos de años y que usted y yo podemos acercarnos y tiene vida. Cuando usted y yo estamos afligidos, estamos confundidos, tenemos necesidad, cuando usted y yo no sabemos quizás qué decisión tomar respecto a algo en nuestra casa, en nuestra familia, no es un libro muerto, es un libro que sigue hablando hoy más que nunca a nuestras vidas y a nuestras necesidades. Pero también es eficaz porque no regresa vacía, sino que cumple su propósito. Eso lo vemos en Isaías 55:11, pero lo vamos a explicar ahora más adelante. Primero hablemos por qué la preciosa palabra de Dios es viva. Y eso tiene que ver con que la palabra tiene vida propia, es activa y dinámica. Claro que tiene vida propia. Nos acercamos a ella y nuestro espíritu, todo nuestro ser se fortalece cuando nos acercamos para buscar un consejo de parte de Dios. Es activa y dinámica porque nos está hablando constantemente sobre nuestra necesidad. Sigue obrando en la vida de los creyentes. Es Dios mismo infundiendo esa vida indestructible que siempre ha permanecido allí y autoexistente en cada uno de nosotros, en nuestra mente, en nuestra fortaleza y en nuestras relaciones. Amén. La Biblia es viva porque cuando nos acercamos a ella, nos levanta en medio de las situaciones contrarias de la vida. Realmente nos anima en medio de los problemas y de las dificultades que usted y yo podemos pasar. Pero también nos vivifica y nos permite salir adelante en medio de las adversidades y las pruebas duras de la vida. Por eso también la palabra de Dios es viva porque no existe mejor consejo basado en la palabra de Dios que reavive áreas muertas. Y es allí donde podemos entender que la palabra es viva, la palabra siempre nos va a estar hablando. La preciosa palabra de Dios es la que nos permite buscar ese consejo, pero también revive y reaviva esas áreas muertas. Quizás hay relaciones con los hijos, mamás que nos están viendo, papás, situaciones difíciles con los hijos en las cuales no sabemos cómo acercarnos a ellos, en las cuales creemos que allí ya no hay nada que hacer. La preciosa palabra de Dios reaviva esas áreas, quizás con los esposos, con la esposa.
aquí a través de este precioso manual, de esta preciosa palabra de vida, reaviva tus áreas en la economía, la salud y aún las áreas emocionales. Por eso la Biblia es eterna, segura y eficaz para todas las épocas. Es una verdad en la cual usted y yo podemos descansar. Es una verdad en medio de la cual usted y yo podemos estar seguros que la palabra es viva y eficaz. Y la preciosa palabra de vida también nos recuerda en San Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que la Biblia es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Cuando usted y yo entendemos que realmente la Biblia es palabra de Dios, al ser palabra de Dios es eterna, funcionó ayer en las dificultades y en los momentos difíciles en los cuales, y su consejo y su sabiduría funcionó ayer. Funcionó frente a mi necesidad, funcionó frente a mi problema, funcionó frente a lo que no sabía qué hacer. Es segura enseñarla mañana, es segura enseñarla hoy. Fue segura enseñarla ayer. Es segura, pero también es efectiva mañana. En esa seguridad es en la cual usted y yo debemos movernos. Porque la Biblia no es un libro de historia, es un libro de vida. Es un libro que nos ayuda en nuestra necesidad, en nuestro día a día y en nuestra toma de decisiones. Así es que, resumiendo un poco lo que hemos visto, la naturaleza de la palabra es viva. No es letra muerta, es palabra de Dios. Dios sigue hablando a través de su palabra. Dios sigue hablando ahora a nuestra necesidad. Y cada vez que la leemos hay una nueva iluminación para nuestra vida. Usted y yo nos acercamos y de un momento a otro, claro, esto no lo había entendido. Esto no me había sido iluminado. Esto no lo había visto de parte de Dios. Por eso podemos acercarnos con toda confianza, porque la preciosa palabra de Dios es viva. Así es que tú que nos estás viendo, allí en los comentarios, si crees que la palabra de Dios está viva, comenta allí amén. Yo lo creo. Creo que la preciosa palabra de Dios está viva. Y las buenas nuevas también están que Jesucristo es la palabra hecha carne y está viva hoy en día. Gloria a Dios. Porque Juan 1:1 nos dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Tenemos a Jesucristo como la palabra viva. Amados, yo descanso en esta verdad. Yo descanso en saber que leer, entender y aplicar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo es ver esa palabra viva y eficaz. Porque es el verbo hecho carne. Es entender que desde el principio ya existía la palabra y que aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. La palabra es viva y eficaz porque Jesucristo es la palabra activa ayer, hoy, mañana y en esa verdad. Necesitamos un consejo para el ayer, Jesucristo fue la respuesta. Porque cuando nos acercamos a través de la palabra, como lo habíamos dicho, allí hubo una respuesta para nuestra necesidad. Necesitamos un consejo de vida para hoy. Jesucristo, el verbo hecho carne, la acción, el consejo acertado, nos habla hoy. Es ese consejo adecuado para nuestra vida y para nuestra necesidad. Necesitamos una esperanza para el mañana. Jesucristo estará allí. Yo descanso
realmente descanso en esa verdad. La palabra es viva porque en el peor momento de mi existencia, la preciosa palabra de Dios trajo vida a mi espíritu. Y eso lo vimos en la enseñanza de hace 8 días. Te invito a que, si no la has visto, vayas a nuestro canal de YouTube y busques allí Tu Palabra Me Da Vida. Y busques la enseñanza tanto de hace como 8 días como hace 15 días, donde venimos hablando de cómo la preciosa palabra de Dios nos vivifica. Así es que nuestra tarea, ¿cuál es nuestra tarea? Llevar áreas muertas, las áreas que están en cuidados intensivos a la palabra de Dios, porque la preciosa palabra de vida trae resurrección. Amén. Yo lo creo. ¿Necesitas avivar tu matrimonio? Busca, lee, medita y deleítate en la preciosa palabra de Dios y sigue sus consejos. ¿No sabes qué hacer con tus hijos? Quizás rebeldes, están en una edad difícil. Pues el Señor sí que sabe y te lo va a enseñar a través de su preciosa palabra, donde te va a dar un consejo oportuno, donde te va a dar un consejo sabio, para que como papás sepamos cómo responder o qué no responder en diferentes situaciones. Te lo decimos con experiencia porque la palabra ha traído sabiduría y ha traído bendición a nuestra casa y a nuestra familia. ¿Es un fracaso tu economía? Pues déjame decirte que el primer y mejor Nobel de Economía te enseña cómo arreglar tus finanzas. Búscalo a través de la preciosa palabra de Dios. ¿Tienes tu salud deteriorada, la salud física, quizás tu salud emocional? Pues lee, deleítate, acércate y enamórate de la palabra que edifica, la palabra que transforma y la palabra que llena todo tu ser. Allí está la preciosa palabra de Dios. ¿Sientes que espiritualmente estás roto, muerto? Pues déjame decirte que la palabra de vida te levanta, te reanima, te restaura, te empodera y nos revitaliza. Amado, si usted todavía no se enamora, sino toma su decisión, su determinación de decir voy a devorarme ese manual de lo que Dios ha escrito para mí con todas estas razones, déjeme decirle que realmente vale la pena acercarnos a la palabra de Dios. Pero quizás también pensamientos de suicidio hay en tu vida. Acercarte a la preciosa de Dios va a cambiar la muerte por vida. Va a traer unos pensamientos de renovación y va a traer esos pensamientos en los cuales usted y yo podemos descansar a través de la salud mental que Dios trae como refrigerio a nuestra vida por su palabra. Allí, joven, quizás adulto, quizás hombre casado, ¿estás atado a la pornografía? Busca, acércate, conoce y practica este manual de vida que te va a enseñar lo que debes y lo que no debes hacer. ¿Qué áreas necesitamos que sean vivificadas por la palabra? Solo tú tienes la respuesta. Así es que exprésalas delante de la presencia de Dios porque Él nos va a escuchar. Maravilloso, la palabra es viva, amén. Pero también la preciosa palabra de Dios es eficaz. ¿Eficaz para qué? Para cumplir su propósito, amados. Así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. Isaías 55:11. La palabra de vida es eficaz. Y es eficaz en su lenguaje original significa poderosa, efectiva. Proviene de la raíz energeo, que implica una actividad constante. Esto nos lleva entonces a entender que todo lo que Dios declara se cumple.
Así también la palabra que sale de los labios de Dios. Así es que donde existe tristeza, la palabra de Dios va a traer esperanza. Allí donde hay momentos de dificultad, de angustia, quizás no sabemos qué hacer, déjame decirte que la puede traer esperanza y un renuevo para tu vida. Donde hay dolor, la preciosa palabra de Dios trae consuelo. No sé, quizás de tantas personas que nos puedan estar viendo y las que nos van a ver, ¿qué situaciones ha dañado tu corazón? ¿Qué situaciones ha traído dolor a tu vida y quizás te has quedado aferrado, te has quedado anclado a un pasado que duele y a un pasado que no te deja avanzar? Pero déjame decirte de parte de Dios que la preciosa palabra de Dios, la preciosa palabra de vida, trae consuelo sobre tu necesidad. ¿Hay angustia? La palabra de Dios va a traer calma, va a traer sosiego. Donde hay huesos secos, la preciosa palabra de Dios trae vida. Donde hay preguntas, la preciosa palabra de Dios trae respuestas. Quiero hacer una pausa acá y orar un momento por aquellas personas que quizás se sienten identificadas y hay situaciones de tristeza, de dolor profundo, de confusión, de muchas preguntas, situaciones en las cuales aún no tienen respuesta, dolor, angustia. Padre, en el nombre de Jesús, por favor, trae consuelo, trae sanidad física, trae sanidad mental sobre cada una de las personas que nos están viendo. Yo te pido en el nombre de tu Hijo amado que la palabra de Dios cumpla efecto sobre sus vidas y sobre sus necesidades, para que ellos sean vivificados y aún escuchemos testimonios de cómo tú a través de la preciosa palabra de Dios los vivificas y los levantas, los animas, los reavivas y les permites tener una nueva esperanza en Cristo Jesús. Amén y amén. Su poder, el poder de la preciosa palabra de Dios, es efectivo para transformar vidas, restaurar corazones y proveer protección divina. Les comentaba y les hago nuevamente la invitación, si no han visto el testimonio de cómo nació Palabras de Vida, puede buscarnos en nuestro canal de YouTube, Palabras de Vida Iglesia Online. Y allí les hablamos de cómo a través de una tristeza profunda, cómo a través de una amargura, cómo a través de cárceles en las cuales me encontraba, vino la preciosa palabra de Dios. Y a través de Filipenses 4:7 trajo vida esa palabra. Y allí nació el ministerio Palabras de Vida. La cumplirá. Así es que te invito allí que estés muy pendiente, no te pierdas de la transmisión, pero escribe en los comentarios qué promesa de Dios ha sido real en tu vida. ¿Cuál es esa palabra de vida que ha sido real y que tú dices, esta es la preciosa palabra de Dios que siempre llevo en mi vida y en mi corazón? ¿Cómo se encuentra nuestra confianza en la eficacia de la palabra de Dios para las diferentes áreas? La familia, las finanzas, nuestras relaciones, nuestros hijos. ¿Realmente hay una confianza en que la preciosa palabra de Dios, podemos creer que es viva, pero realmente creemos que es eficaz? Es algo en lo cual debemos pensar hoy. Así es que también es un tiempo para pensar cómo estamos permitiendo que la palabra de Dios obre en nuestras vidas. Y lo segundo que nos plantea o que podemos extraer de este precioso versículo es la función de la palabra. Allí en el mismo Hebreos 4:12, la parte B, dice, y esa preciosa palabra de Dios es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos. Así es que
Lo primero que podemos ver es que es más cortante que una espada de dos filos, porque no solo informa, sino que nos transforma. Y aquí vemos como una espada, como una daga encima de la palabra de Dios. Pero también penetra hasta lo más profundo. ¿Y sabe qué, amados? No deja nada oculto. No hay nada que se quede oculto cuando nos acercamos a la preciosa palabra de Dios. Y ese cortante hace referencia a que es sumamente afilado, iniciando o indica la capacidad de penetrar profundamente. Yo, en muchas veces que enseño este texto, que Dios me ha dado la oportunidad de compartir, creo que esa es una de las razones por las cuales las personas les es difícil o nos es difícil acercarnos a la preciosa palabra de Dios. Porque cuando nos acercamos a ella realmente nos incomodamos. Porque somos desnudados en nuestro ser y quedan al expuesto todo nuestro ser. Cual usted y yo sabemos que debemos mejorar. Porque entendemos de parte de Dios que la preciosa palabra de Dios corta, entra, penetra profundamente. Cuando la palabra de Dios entra, ella penetra, perfora, pero ¿sabe qué? Hay vida dentro de ti. Se está inyectando, se está penetrando esa vida de parte de Dios. Cuando Cristo entra en cada uno de nosotros, es la vida, es la esperanza, es la salvación. Es la palabra de Dios que tiene la capacidad de cortar nuestro interior y todo lo malo que mora en cada uno de nosotros. Así es que penetra profundamente en el alma y en el espíritu, confrontando y revelando la verdad. Una espada al cortar separa lo bueno de lo malo. Así la palabra expone nuestras verdaderas motivaciones. La palabra de vida hace ese efecto. Expone realmente cuáles son nuestras verdaderas motivaciones. Y la palabra de Dios no solo sana, sino que también corta lo que no viene de Él. Va sanando y va quitando, va haciendo a un lado lo que no corresponde o lo que no es de Dios. Pero también nos confronta con la verdad, porque es la preciosa palabra de Dios a través del Espíritu Santo, cuando nos acercamos a ella, que somos confrontados con nuestras propias motivaciones y actitudes internas. Amados, a Dios no le podemos mentir, y menos cuando nos acercamos a la palabra. Quizás creemos que somos buenos, quizás creemos que hacemos buenas obras, pero cuando nos acercamos a la palabra de Dios, entendemos que podemos ser mejores. Porque la verdad verdadera incomoda. ¿Cómo así que la verdad verdadera? Sí, porque hay verdades a medias. Sí, no son verdades, pero hay gente que le llama así. Esta realmente es la verdad verdadera, porque es allí donde debe salir de nosotros la verdadera necesidad de rendirnos a la verdad divina para que usted y yo podamos experimentar la libertad que viene de parte de Dios. Así es que realmente podríamos reflexionar sobre qué áreas están siendo reveladas y confrontadas por la palabra. Eso que quizás a usted y a mí nos incomoda cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios, es Dios mismo con su guía infalible que nos ayuda para tomar y renueva la mente y el corazón. Y mientras más nos acercamos a la palabra, más fuerte será nuestro espíritu. Y la palabra de Dios expone lo oculto del corazón y nos lleva al arrepentimiento, que es lo maravilloso. Expone lo que realmente está oculto en nuestro corazón. Y ese pecado, eso que quizás amamos, eso que quizás tenemos ahí guardado, escondido, nos lleva a un verdadero arrepentimiento. Así es que podríamos preguntarnos, ¿estamos permitiendo que realmente la palabra de Dios nos confronte? Debemos leer
y acercarnos a la palabra de Dios. Y número 3, para terminar, la obra discernidora de la palabra. Porque dice finalmente el versículo, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y en esa función de la palabra de Dios, nos dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y que mejor entenderlo a través de este versículo que es tan acertado. Jeremías 17, 9 y 10 dice, Jeremías 17, versículos 9 y 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién podrá hacerlo? Yo, Jehová, escudriño el corazón y pruebo los riñones para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Así es que la preciosa palabra de vida distingue entre el alma y el espíritu, porque nos ayuda a diferenciar entre lo carnal y lo espiritual. Así es que el poder de la palabra de Dios para discernir, evaluar y revelar la verdadera condición del ser humano. Y es esa verdadera condición donde necesitamos que entre, que llegue y que penetre la palabra de vida. Y cuando hablamos del alma, están las emociones y los deseos humanos. El sustento bíblico está en Salmos 42:5. La voluntad y el intelecto, Job 6:7, y la identidad individual. A eso es lo que se refiere cuando hablamos del alma. El alma es el asiento de nuestras experiencias humanas. Y es allí también donde incluye nuestras luchas, las dudas y las pasiones. Pero también tenemos que tener con Dios. Romanos 8:16, lo podemos mirar. La dimensión que permite la vida espiritual, Juan 3:6. Y nuestra conexión con lo eterno. Entonces, por un lado tenemos el alma y por otro lado tenemos el espíritu. Entonces, la preciosa palabra de Dios es capaz de separar lo que es meramente humano, el alma, de lo que es verdaderamente espiritual, el espíritu. Nos muestra cuando nuestras motivaciones son carnales o realmente son espirituales. Expone si nuestras emociones están alineadas con la voluntad de Dios o quizás aún con nuestra naturaleza caída. Y nos ayuda a discernir entre la fe genuina y quizás una religiosidad vacía que usted y yo tenemos. Un ejemplo práctico para poder entender un poco esto es cuando una persona está sirviendo a Dios y dice que sirve por amor, que esa es su mayor motivación. Yo sirvo a Dios por amor. Pero la palabra de vida, la palabra de Dios puede revelar que su motivación real quizás puede ser el reconocimiento o el orgullo. Detrás de esa intención espiritual que hay de servir a Dios, quizás esta persona, su intención real es ver cómo tiene un reconocimiento a través de otras personas, o cómo su orgullo es levantado para quizás decir, Dios sí me usa. Pero también discierne los pensamientos e intenciones, nos decía el versículo, que nos lleva al arrepentimiento y a la verdad. ¿Y qué significa discernir? Discernir es capaz de juzgar, evaluar o analizar. ¿Y qué se entiende entonces por pensamientos e intenciones? Los pensamientos son las reflexiones internas, lo que pasa en nuestra mente. Es allí donde maquinamos lo que quizás queremos hacer. Son esas reflexiones internas que están muy dentro de cada uno de nosotros y lo que procesamos allí para saber realmente qué es lo que vamos a hacer. ¿Y qué son las intenciones? Las intenciones son los motivos profundos detrás de nuestras acciones. Entonces,
confronta con la verdad sobre nuestras motivaciones ocultas. Nos muestra si lo que hacemos es para la gloria de Dios o por razones egoístas. Y nos ayuda a distinguir entre lo que parece correcto y lo que realmente es correcto según Dios. Así es que, amados, realmente nos acercamos a un libro donde entra hasta lo más profundo de nuestro ser. Por eso hay un poder transformador en la palabra de Dios. Por eso, cuando nos acercamos a este manual, sin afanes, para disfrutarlo, para leerlo, para aprender más de Dios, del susurro de Dios, del soplo de Dios, debemos estar preparados para que todo nuestro ser realmente cambie delante de la presencia de Dios y delante de la presencia de los que están a nuestro alrededor, empezando por casa. Así es que yo quiero hacerte un llamado a que realmente leamos, meditemos y apliquemos la preciosa palabra de Dios diariamente. Que tengamos esos tiempos de intimidad en los cuales saquemos nuestro tiempo devocional. Un versículo, lo que Dios habló a tu vida, un capítulo, no sé, pero que le saques la riqueza a lo que Dios quiere hablar a tu vida y a tu necesidad. Quiero desafiarte para que te comprometas realmente a estudiar la Biblia y experimentar su poder. Porque solo así entonces usted y yo podremos entender que hay vida en la palabra. Que realmente Dios quiere hablarnos todos los días, en todo tiempo y en todo lugar. Y solo así podemos ver el poder transformador de la palabra de Dios. ¿Qué tal si oramos juntos en esta hora y le damos gracias una vez más a Dios? No nos cansamos en este ministerio de ser enfáticos en acercarnos a este precioso libro de enseñanzas, el amor de Dios tangible aquí para cada uno de nosotros. Y juntos podamos en esta hora orar y decirle: Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, porque hoy una vez más me enseñas que hay un poder transformador en la palabra de Dios. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Y tu palabra no está muerta, Señor, no es palabra muerta, no es palabra, habla a mi vida y a mi necesidad. Habla realmente a las áreas en las cuales necesito respuesta, a las áreas en las cuales tengo confusión. Y gracias porque la preciosa palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos y entra tan profundo, Señor, que sabe cuál es mi necesidad, pero también sabe cuál es mi debilidad. Y gracias por llegar ahí, Señor, con tu palabra. Gracias por llegar ahí con un renuevo, con sanar mis heridas, con restaurar aquellas áreas que han sido golpeadas, que quizás otros han dañado, pero llega tu preciosa palabra de vida con ese manto de bendición para traer sanidad sobre todas aquellas áreas en las cuales necesito ser levantado y necesito ser vivificado. Y gracias, Padre, porque aún tratas en mis pensamientos y en las intenciones de mi corazón, para que realmente sea una persona íntegra delante de ti y sea cada día mejor. Gracias porque el Señor Jesucristo es nuestro modelo que nos permite cada día levantarnos y entender que por el poder de tu palabra somos vivificados. En el nombre de Cristo Jesús. Bendigo a cada una de las personas que nos han estado viendo. Bendigo a cada una de las personas que nos van a ver. Bendigo su casa, bendigo su familia, bendigo su economía, bendigo su entrar, bendigo su salir. Que el bien y la misericordia de Dios estén todos los días en su casa, en su familia. Que la gloria y la gracia manifiesta de Dios esté en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y quiero despedirme con dos cosas. Número uno,
Síguenos en nuestras redes sociales, busca el corazón, nos encuentras en YouTube, en Instagram, en Facebook y en TikTok como Palabras de Vida Iglesia Online. Y no te quedes con esta bendición, compártela a alguien más, compártela a alguien que necesita una respuesta de parte de Dios. Número 2, quiero dejarte con nuestra palabra rema, nuestra palabra que habla directamente a nuestra vida y a nuestro corazón. Jamás me olvido de tu palabra, pues ella me da vida. Salmo 119, 93. Nos vemos el próximo miércoles, pero antes, todos los días en las diferentes redes sociales, allí nos puedes encontrar. Y recuerda que a partir del mes de abril tenemos nuestro estudio bíblico. Todas aquellas que has tenido quizás sobre la preciosa palabra de Dios, vamos a tener un espacio donde nos vamos a conocer. A través de Google Meet vamos a tener un acercamiento y allí en este estudio bíblico vamos a poder aprender juntos. Así es que si aún no te has inscrito, me puedes escribir un mensaje por Messenger. Allí en la página de Facebook está mi número de contacto. E inscríbete porque son cupos limitados y ya casi estamos a punto de cerrar las inscripciones. Dios te bendiga grandemente. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.